Hola, bienvenidos a una edición más de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP, y hoy conversaremos con Jorge Ochoa, vocero del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, a propósito del Día Nacional de las MIPES que se celebra este 15 de mayo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola Guadalupe, muchísimas gracias por la entrevista y espero que estés bien y toda tu audiencia también esté muy bien. Bien, comencemos comentando la situación de las micro y pequeñas empresas, las MIPES. He pasado poco más de un año de la pandemia que ha dejado una situación difícil para estos negocios. ¿Cuál es el balance que se tiene? Bueno, esta pandemia, como ya hemos comentado anteriormente, ha sido letal, no solamente para muchas personas, sino también para muchas empresas. Y muchos sectores se han visto complicados y muchos sectores se han visto realmente en problemas, ¿no? Como por ejemplo el sector retail, eh, el sector de alimentos y bebidas, el sector de turismo. Hay muchos sectores que han tenido problemas mucho más importantes, mientras que otros sectores han salido bien, ¿no? Aquellos sectores, pues, que, por ejemplo, venden las bodegas del barrio, aquellos sectores vinculados a la bioseguridad, aquellos sectores vinculados también a la tecnología, realmente se han reinventado pues han salido adelante, ¿no? Así que si hacemos el balance de cuántas empresas, digamos, se crearon y cuántas desaparecieron, quizás aún a pesar de la pandemia, resulta que hay más empresas creadas que empresas que hayan desaparecido. No ¿Alrededor de obstante, cuántas? no obstante, la idea no solamente es ser emprendedor, ¿no? La idea es desarrollar empresas de clase mundial. ¿Alrededor de cuántas empresas se han creado en el 2020 o en este periodo de marzo de 2020 hasta la actualidad, más o menos, tendrán las cifras? Mira, es un poco difícil de hacer una cifra exacta. ¿Por qué? Porque de las 2.800.000 empresas que se han creado, bueno, que existen formalmente, digamos, muchas son microempresas. Y muchas empresas se crearon a raíz de que sus nuevos conductores pues se quedaron sin empleo, etcétera, ¿no? Entonces es un poco difícil porque muchas empresas no operan con la formalidad que se debiera, ¿no? O sea, como te digo, el indicador no es tanto la diferencia de que cuántas se crearon versus cuántas desaparecieron, sino cuántas podrían subsistir en los próximos 3 años, ¿no? Y ese creo que es un dato que no se tiene, ¿no? Que no se tiene, pero bueno, que debería el Instituto Nacional de Estadística quizás apuntar un poquito mejor en las cifras. Y hay que resaltar que estas MIPES también crean bastante empleo. Hay cifras de cuántos empleos formales están creando estas empresas, estos negocios formales. Bueno, es que ayer regresamos a lo que a lo que estábamos conversando, ¿no? En realidad, eh, más allá del empleo formal propiamente dicho, las MIPES paran la olla en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, quien ha facilitado el trabajo de las personas, porque recuerda que muchas personas no solamente se quedaron sin trabajo, sino muchas personas se quedaron pues sin la posibilidad de llevarse el pan a la boca y se han tenido que reinventar y han tenido probablemente, si antes trabajaban en un casino, pues ahora probablemente están vendiendo artículos de bioseguridad, ¿no? Pero lo que quiero destacar acá es que en este tiempo de pandemia, la micro pequeña empresa ha seguido trabajando, no solamente de manera formal y de manera informal, ¿no? A febrero de este año, más o menos, se habían perdido 700.000 en Globo, 700.000 empleos formales, ¿no? Y esta cifra, poco a poco, vayamos regresando a la normalidad, se va a ir regularizando, ¿no? Se va a ir regularizando. Entonces, la idea no solamente es como te digo, cuánto se ganó o cuánto se perdió, sino la idea es que en tiempos de la pandemia, los empresarios de la micro y pequeña empresa hemos sabido reinventarnos en muchos casos y hemos seguido trabajando, moviendo esta rueda de la economía que se llama Perú. Y ya hay señales de recuperación para las MIPES en estos primeros meses del 2021 o hay proyecciones para el 2022 o para fines de este año. Mira, a diferencia de la gran empresa, por ejemplo, una empresa exportadora de minerales, puede decir, bueno, estoy 10% más mejor que el año pasado, porque el precio de los commodities internacionales ha mejorado,
en el mundo de la micro y pequeña empresa, que es como un grupo de empresas de manera transversal que están en varios sectores, hay sectores que les ha ido muy bien, ¿no? Por ejemplo, te digo, la bodeguita de la esquina que antes vendía pues 100, ahora vende mucho más porque incorpora temas de delivery, se ha asociado con otros empresarios para mejorar su plataforma tecnológica o está vendiendo en redes. Pero hay otras actividades, como por ejemplo las vinculadas al turismo, que se han visto mucho más complicadas porque no hay clientes. Y no solamente al hablar de turismo estamos hablando de hoteles, restaurantes. Estamos hablando de agencias de viaje, agencias de transporte, agencias, digamos, artesanos que trabajan directamente en el turismo. Entonces, digamos, hay actividades que se han visto realmente mejor, como lo señalé anteriormente, pero hay actividades que sí han tenido problemas y que probablemente no se van a recuperar de acá a 2 años, ¿no? El modo pandemia ha llegado para quedarse. Entonces hay que entender este modo, hay que empezar a entender que ahora el trabajo ya no es trabajo, sino es teletrabajo. Hay que entender que el comercio ya no es comercio, sino también comercio electrónico, y que estas actividades tienen que ir paulatinamente creciendo. Me detengo un poquito en el tema de comercio electrónico porque mucha gente cree que el comercio electrónico es la solución a todo esto, ¿no? Pero imagínate un restaurante que durante la pandemia lo cerraron y después empezó a vender el aforo de el 20% o el 40%. Entonces, con comercio electrónico, con delivery, solamente pues venderá el 20% de lo que normalmente vendía cuando estaban las puertas abiertas. Entonces, no es que el comercio electrónico sustituya, digamos, a aquellos negocios puerta a calle que funcionaban anteriormente, ¿no? Simplemente es un complemento, ¿no? Pero Representa poco a poco, una, paulatinamente debe suplir, no sé si suplir, pero en todo caso debería mejorar o incrementar esta situación de emergencia. actualmente en el mercado peruano representaría una parte mínima de las ventas de esas empresas. No tan mínima actualmente, en algunos casos se ha llegado pues a un 15 o un 20%, ¿no? Pero no se llega pues a un 50 o un 100%. Cuando alguien dice, mira, el comercio electrónico ha subido en 300%, claro, no es que las ventas hayan subido 300%, es que si antes era cero o antes era 10%, pues ahora es 20% o 30%. Tampoco no es que supla todas las actividades puerta a calle de muchos negocios, ¿no? ¿Qué medidas considera que podrían tomarse o que están pendientes para apoyar a la reactivación económica de las MIPES desde el gobierno, ya sea desde el actual gobierno o desde el que viene? Mira, como te señalé al inicio, nosotros los empresarios, en principio somos optimistas. Y pase lo que pase de aquí al futuro, vamos a seguir trabajando con mucho optimismo, con mucho amor por el Perú, con mucha pasión por lo que pase en el futuro. De hecho, ya te he dicho, nosotros movemos la rueda de la economía en tiempos de crisis. Pero hay cosas que son muy importantes que deberían solucionarse en el futuro de la mejor manera, respetando la libertad para hacer negocios, la libertad para hacer empresa. Punto uno, yo creo que es muy importante realizar una verdadera reforma tributaria. O sea, no es posible que en un país, pues un país pequeño, un país simple como es el Perú, pues haya, por ejemplo, solamente hablando del régimen de los regímenes del impuesto a la renta, no es posible pues que haya régimen general, régimen especial, régimen MIPE tributario, régimen único simplificado, solamente para el tratamiento del impuesto a la renta. O sea, es complicado. Entonces, punto uno, yo creo que es el tema de la reforma tributaria. En segundo lugar, tenemos que hacer una verdadera reforma laboral, una reforma laboral real, porque si en tiempos normales 3 de cada 4 peruanos vivían o vivimos, ¿no?, en la informalidad laboral, hoy en día en época pandémica y post-pandémica probablemente los índices han subido de 8 de cada 10 peruanos y en el Perú profundo y en provincia probablemente 9 de cada 10 peruanos vivían en la informalidad laboral. Entonces, claro, por algo es que quizás no funciona todo el tema laboral. Un tercer tema, que quizás es importante y que mucha gente habla, pues como la prioridad, es el tema financiero. Todos aquellos instrumentos de salvataje financiero, como por ejemplo Reactiva, el FAENIPE, el FAE-Turismo, el PAE, etcétera, y todas las reprogramaciones que puedan hacer, simplemente son paliativos. Si un empresario realmente no vende, pues qué posibilidad hay que pague una deuda. Simplemente es como decir retardar un año o medio año o 2 años tu desaparición.
¿no? Entonces hay Considera, que buscar nuevos instrumentos, ¿no? y Nuevos instrumentos. considera que este tipo de medidas que creó el Ejecutivo como el Reactiva o FAMIPE llegaron realmente a las MIPES, fueron realmente efectivos. Bueno, a diferencia de lo que piensa mucha gente, mira, de 2.800.000 empresas que son formales, Reactiva llegó probablemente a 500.000 empresas. Entonces tú dices, bueno, es un número interesante, claro, pero no es lo mismo que mi empresa, que es una microempresa, haya recibido pues 10.000 soles de Reactiva y una empresa grande pues haya recibido 10 millones de Reactiva, ¿no? Entonces, lo que hubiese sido, digamos, óptimo, pero ahora ya no miremos para atrás, pero lo que hubiese sido óptimo es que para todas aquellas empresas que queríamos formalizar, pues se les preste, no sé, se les preste unos 10.000 o unos 20.000 soles para que puedan seguir trabajando, para que puedan seguir funcionando. Pero bueno, eso no se dio. En algún momento vamos a tener que evaluar qué instrumento de salvataje financiero está para todas aquellas microempresas pues, que quedaron en el camino, ¿no? Pero bueno, eso es una tarea, y no solamente hablar del préstamo y salvataje financiero, ¿no? Porque de acá a 2 años vence todo este modo pandémico y hay que buscar nuevos instrumentos, ¿no? Como el factoring o factura negociable, como el crowdfunding, como el tema de capitales ángeles, ¿no? Entonces hay que ver qué cosas favorecen el emprendimiento. Pero Ahora, bueno, continuando con lo que te decía, un tema también que es muy importante es el tema de las trabas o barreras burocráticas. Porque fíjate que el exceso de normas afecta la competitividad y productividad de las empresas. Para abrir un negocio, para hacer pues tu licencia de funcionamiento, para sacar tu licencia de defensa civil, y etcétera, una serie de normas que aparecieron en la pandemia, pues resultan incluso ilógicas, ¿no? Por ejemplo, para trabajar en negocios vinculados al delivery y al comercio electrónico, pues tenías que tener un porcentaje de tus ventas el año pasado, tenías que tener 2 carros destinados al delivery de estos productos, y adicionalmente tenías que tener dos locales que ofrecieran servicios. Entonces, ¿quién puede hacer eso en el Perú? En el 99,8% son empresas, micro y pequeñas empresas. Entonces, eso, que no lo creas, es una traba o una barrera burocrática, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, que el próximo gobierno tiene que liberar si queremos ser un país de clase mundial. Y los dos puntos finales, que creo que es importante, es el tema de las compras públicas. No es lo mismo que el Estado le compre a 1.000 empresas que le compre a 100.000 empresas. Entonces, claro, pero crecimos un 100%. Claro, el 100% de venderle a 1.000 empresas son 2.000 empresas, ¿no? Entonces, esos crecimientos porcentuales no dicen nada. El Estado es un gran comprador, pero es un pagador tardío, ¿no? Y a los empresarios nos ayudaría mucho poderle venderle al Estado en condiciones fáciles y con pagos realmente que puedan ser predecibles. ahora, un tema importante, como le comentaba, es la coyuntura electoral, el próximo gobierno que va a ingresar. ¿Hay temores de algunos sectores de MIPES ante el actual panorama electoral que se tiene o algún pedido especial que harían? A ver, el pedido, más allá de temores o no temores, ¿no? Y hablando, digamos, frontalmente, nuestro país es el país de todos los peruanos. Y pase lo que pase en el futuro, nosotros, la micro y pequeña empresa, sobre todo, vamos a seguir moviendo la rueda de la economía peruana. Vamos a seguir invirtiendo por nuestro país. Vamos a seguir dando trabajo a quien quiera trabajar con nosotros, y vamos a seguir atendiendo a nuestros clientes. Entonces, no es posible que en esta situación actual fomentemos digamos, los odios o discordias entre peruanos. Yo creo que es un momento para unirnos en un año que es el año bicentenario, y es un año pues que tenemos que trabajar todos en un futuro. Como te señalé anteriormente, es muy importante respetar la libertad para hacer empresa. Es muy importante respetar la libertad que tenemos nosotros los peruanos de tomar una decisión correcta de lo que tenemos que hacer, con seguridad, con sanidad, respetando la vida de las personas. Eso es muy, pero muy importante. Y es bien complicado que desde un ministerio o de una entidad pública le digan al empresario, mira, lo que tú tienes que hacer, vas a vender tanto, vas a salir tanto, y vas a ver en un mercado pequeño qué es lo que tienes que hacer. Entonces, en resumen, tenemos que fomentar la integración y la amistad y la hermandad entre todos los peruanos, pero notemos y anotemos que nuestro país debe enfocarse en ser un país de primer mundo. Y el mundo no es Perú, el mundo es el mundo.
Tenemos que ser pymes o MIPES o MIPYMES, digamos, de clase mundial y con proyección internacional. Bien, bueno, eso ha sido todo el tiempo que hemos tenido por hoy. Muchas gracias por estas precisiones acerca de las MIPES. Si desean más información, pueden ingresar a www.rpp.pe. Muchas gracias por acompañarnos.